Ok, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy, lunes. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo la clase anterior? En la clase anterior empezamos a analizar cómo resolver sistemas de un grado, de n grados de libertad, pero con amortiguamiento. ¿Esto qué quiere decir? Con energía que se va disipando a medida que nuestro oscilador se va moviendo y va dinámicamente desplazándose, ¿ya? Entonces, lo que primero teníamos que hacer era asumir que esta matriz C, que tenemos acá, voy a poner las anotaciones un segundo, esta matriz C que marcamos acá tenía que ser capaz de diagonalizarse al usar como forma de desacoplamiento nuestra matriz de vectores propios o de formas modales como las mencionamos en dinámica, ¿ya? Entonces, a partir de usar la misma solución que habíamos visto anteriormente, que teníamos el desplazamiento total que va a tener la estructura de varios grados de libertad, tiene que ser igual a la combinación de todas las formas modales multiplicadas por cada uno de sus factores de amplificación dinámico, ¿ya? Que va a tener cada uno, o su función de amplificación dinámica que va a tener cada uno de estos modos. Y la combinación de esto era la que nos producía la respuesta total de la estructura en desplazamiento, ¿ya? Entonces, al aplicar esta solución dentro, podíamos encontrar o reemplazarla dentro de la ecuación de movimiento y después simplemente premultiplicábamos por la matriz de vectores propios de formas modales y podíamos diagonalizar la masa directamente y la rigidez porque sabíamos que los vectores propios son ortogonales con respecto a la matriz de masa y a la matriz de rigidez. Lo que no sabíamos era si esto tenía que ser también ortogonal, la matriz C, con respecto, los vectores propios con respecto a esta matriz C. Y obviamente esto no siempre ocurre, ¿ya? Solo ocurre para casos especiales. ¿Y qué casos especiales son? En el que la matriz C está formada a partir de la matriz de masa y de la matriz de rigidez. Y la forma más simple que hay para ver eso era usando el amortiguamiento clásico de Rayleigh, que vamos a ver en un segundo, recordar. Pero si nosotros decíamos, ok, vamos a asumir que en nuestros casos que vamos a analizar, siempre pasa eso, por lo tanto, que la matriz es ortogonal con respecto a los vectores propios con respecto a la matriz de amortiguamiento. Eso quiere decir que también podemos diagonalizar la matriz C y por lo tanto teníamos, en este caso, pasábamos de un espacio donde estaban acoplados los grados de libertad a un espacio desacoplado, donde tenemos n osciladores de un grado de libertad y cada uno de esos osciladores representa cómo se mueve cada una de las formas modales. Y por lo tanto, si yo quiero reconstruir cómo se está moviendo la estructura entera, tengo que tener la combinación de esas formas modales por cada una de las funciones que amplifica la amplitud de esa forma modal en cada instante de tiempo, ¿ya? Y estas n ecuaciones las puedo simplificar de esta forma. Obviamente aquí aparece un PR que es la combinación de las fuerzas que están actuando sobre esta forma modal. Entonces, ¿cómo encontramos ese PR? Era simplemente phi traspuesto por el vector de fuerzas aplicado sobre la estructura, ¿ya? Y una vez que tengo eso, tengo una ecuación de un grado de libertad que yo ya sé resolver. La puedo ver de esta forma, usando una masa equivalente, un amortiguamiento equivalente, una constante de amortiguamiento equivalente, una rigidez equivalente y una fuerza equivalente aplicada sobre ese oscilador de un grado de libertad, ¿ya? O la podía ver en forma adimensional, viendo simplemente que yo puedo reescribir al pasar a dividir esto por MR, puedo encontrar dos veces la razón de amortiguamiento por la frecuencia natural, por la velocidad más la frecuencia natural al cuadrado por QR igual a PR partido por MR, que es la aceleración equivalente que está haciendo está actuando sobre el oscilador de un grado de libertad. Este WR corresponde al valor propio, a la raíz cuadrada del WR. Si sabemos, el valor propio es la frecuencia al cuadrado.
Por lo tanto, todo este término es el valor propio asociado al modo que estamos analizando y que sería la frecuencia natural que tiene nuestro oscilador. La razón de amortiguamiento ya sabíamos también cómo calcularla y por lo tanto ahora puedo resolver este oscilador como yo me parezca más razonable. Puede ser usando la integral de Duhamel, si es que puedo, son funciones analíticas el PR. Si no son funciones analíticas y son funciones arbitrarias cualquiera que no tengo una solución, puedo aplicar la solución numérica, integración paso a paso, o si son senos y cosenos, también puedo resolver esto fácilmente usando lo que yo ya sabía cómo resolver sistemas armónicos o periódicos o de pulso para osciladores de un grado de libertad. ¿Ya? ¿Y qué voy a encontrar? Si esto es lo único que tiene que quedar claro, que lo que yo estoy encontrando a partir de esto es la solución, ¿verdad? De cuánto se amplifica el modo en la respuesta total de la estructura, ¿ya? Si yo quiero saber la respuesta completa de la estructura, tengo que hacer la combinación de la forma modal por estas funciones QDR y la sumatoria de todo eso me da la respuesta en cada instante de tiempo. También vimos que es algo importante que tenemos que tener es las condiciones iniciales. Y nosotros sabíamos las condiciones iniciales, como presento acá, U0, ¿verdad? Esto es algo que nosotros sabemos, pero nosotros tenemos que encontrar es la condición inicial para cada una de estas funciones QDR. Y por lo tanto esto lo podemos hacer simplemente aplicando las propiedades de ortogonalidad que tienen los modos, ¿verdad? Y puedo dejar todo escrito que cada QDR va a ser igual a phi de R, que correspondería a la forma modal asociada a esta función QDR, por la matriz de masa, por el vector de condición inicial de desplazamiento, dividido por MR, que es la masa equivalente para ese oscilador de un grado de libertad. Y lo mismo puedo hacer ahora para la velocidad, que da igualmente, solo que ahora se intercambia por el vector de velocidad o de condición inicial de velocidad. ¿Ya? Y ahí tengo mis dos condiciones iniciales para cada una de estas ecuaciones y puedo resolver ahora mi oscilador sin problema. Y lo que habíamos visto era simplemente, y el que más se ocupa en los programas y en todas las investigaciones, es usar una matriz proporcional de Rayleigh, en el cual tenemos dos parámetros, alfa 0 y alfa 1, que multiplican nuestras matrices de masa y de rigidez, y nosotros decimos que la matriz de amortiguamiento está formada por una combinación de estas dos. ¿Ya? Esto, lo único que yo ahora puedo setear es dos frecuencias con dos amortiguamientos dados. Y el resto van a estar definidos a partir de esos dos. ¿Y cómo estaban definidos? Lo habíamos visto también en la clase anterior, en la cual nosotros simplemente decíamos que la razón de amortiguamiento, ¿verdad? Iba a ser igual a un medio, podríamos dejar esto escrito en función de razón de amortiguamiento, alfa 0 partido por la frecuencia natural que tiene nuestro oscilador en frecuencia dada, más alfa 1 por la frecuencia natural. ¿Ya? Y esto iba a darnos una forma como la que presentamos acá en el gráfico, y si yo quería encontrar alfa 0 y alfa 1, lo que tenía que darme es dos razones de amortiguamiento para dos frecuencias dadas dentro del sistema. Es decir, nosotros podríamos definir un punto acá, y a partir de esos dos puntos, determinar, es decir, puedo determinar cuánto quiero que sea la frecuencia para este W1, beta 1, y veo para una frecuencia 2, cuál es ese beta 2 que yo quiero. ¿Podría ser el beta 1 y beta 2 iguales? Sí, no hay ningún problema. Pero te va a dar para la frecuencia dada. Uno determina para qué frecuencias quiere dar y típicamente uno determina para dos modos que uno quiera que abarque y para eso da un rango de frecuencia, da un rango, un valor de amortiguamiento y a partir de eso uno determina cuál deberían ser nuestros factores alfa 0 y alfa 1. Y eso es lo típico que piden los programas cuando uno quiere ocupar
una forma, esta forma de amortiguamiento dentro de un análisis. Ahí vimos un ejemplo, después vimos usar el proporcional de Cauchy, que es una generalización del método clásico, ¿verdad? Y después el otro, que era el más usado, el de Piensen y Wilson, en el cual partimos al revés. Determinamos cuál es la razón de amortiguamiento que yo quiero para cada una de las formas modales o para cada uno de los modos, como quiero que respondan su razón de amortiguamiento, y a partir de eso encuentro cómo debería ser la matriz de constantes de amortiguamiento. Y simplemente llegábamos a que podíamos armarlo, determino cuánto vale mi razón de amortiguamiento para cada una de las formas modales y reconstruyo la matriz C a partir de esto. M, la matriz de masa, por la matriz de vectores propios, por nuestras razones, por la matriz de de vectores propios traspuesta, por la matriz de masa. Y eso nos dejaba simplemente, también lo podíamos ver de esta forma, y nos daba nuestra matriz de amortiguamiento que satisface que cada uno de los modos tiene este nivel de amortiguamiento beta definido. Después vimos que a veces también se hacen combinaciones en el cual no solo se deja en función de la matriz de masa, sino también se agrega la matriz de amortiguamiento. Y esto es típicamente cuando uno está trabajando con estructuras que pasan a ser no lineales, ¿verdad? Para poder alterar el amortiguamiento a medida que nuestra estructura se va ablandando o va fluyendo o va entrando en su rango no lineal. ¿Alguna duda o consulta hasta ahora de esto? Esto es simplemente un repaso de lo que ya vimos en la clase anterior, pero como tuvimos este break de una semana para que pudieran ponernos al día en lo que llevábamos. ¿Todo bien? ¿Se acuerdan de las reacciones? Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a entrar ya a la última dos partes de lo que tiene que ver con estos sistemas de varios grados de libertad, que es lo que más usamos en ingeniería sísmica, ¿ya? Que es que es cuál es la respuesta de estos sistemas de n grados de libertad, que es lo que nosotros analizamos típicamente, ante una demanda sísmica. Entonces, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, nosotros siempre teníamos en nuestra estructura que las fuerzas estaban siendo aplicadas en cada uno de los pisos o en cada uno de los grados de libertad. A diferencia, cuando tenemos demanda sísmica, este esfuerzo está siendo sometido a nivel de la base. Es decir, nosotros tenemos nuestra demanda, está siendo aplicada una aceleración del suelo en el tiempo, ¿ya? Y la única dificultad de esto, en cuanto a la aceleración a nivel basal, es dónde está ocurriendo esta aceleración y cómo es esta aceleración en cada uno de los elementos que conecta el piso, ¿ya? Si es una estructura de un edificio, nosotros podemos pensar que cuando pasa la onda sísmica, ¿verdad? Por esta zona, este punto y este punto están sufriendo el mismo nivel de aceleración. Es decir, los dos o el suelo se está moviendo como un solo. En realidad nosotros sabemos que cuando pasan ondas, dependiendo en la posición donde yo esté parado, voy a tener una demanda de aceleración un poquito distinta, porque obviamente tengo cada onda, tiene una frecuencia dada y por eso esas frecuencias viajan a distintas velocidades. Por lo tanto, dependiendo de donde yo esté, voy a ver distintas superposiciones de esas ondas viajando por el suelo, ¿ya? Entonces, o si yo quiero ver un tren de aceleraciones, yo podría decir que estoy viendo justo cuando está pasando acá y un poco más allá, porque hay un delay de este viaje de onda, voy a ver este paquete de onda un poquito después en el siguiente punto, ¿ya? Pero para que esto suceda, tienen que ser estructuras que sus puntos de apoyo están separados por mucho terreno, ¿ya? ¿Y qué tipo de estructuras nosotros deberíamos
tratar de estudiar de esa forma. ¿Qué tipo de estructura tiene que sus apoyos están separados por una gran distancia? A diferencia de los edificios, que igual las distancias son mucho más cortas, ya sus puntos de apoyo, por lo tanto podríamos asumir que en todos estos puntos las aceleraciones son iguales. Por lo tanto podríamos decir que el suelo se está moviendo como un todo al unísono y por lo tanto cada punto de la fundación se está moviendo en forma constante y unidas todas. Pero ¿qué estructura nosotros podríamos decir que esto no podría ser tan cierto? ¿Alguien me podría...? En puentes, exactamente. En estructuras de puente, nosotros tendríamos que si el puente es muy largo, este punto de una cepa con respecto a la otra cepa puede que se estén moviendo indistintamente. Y el principal problema es que cuando nosotros vamos a ver nuestra estructura entra en la demanda sísmica, estas dos cepas van a querer vibrar. Y lo que nosotros desearíamos es que esto se mueva de esta forma, cosa de que la distancia entre cepa y cepa se mantenga. El peor de los casos sería que estos estuvieran uno en contra o desfasado en contra del otro, con lo cual la amplificación es mucho mayor y puede suceder que la carpeta o la losa o la viga que genera la superestructura, que es por donde pasan los autos, se deslice una con respecto a la otra, porque típicamente estas están amarradas de un lado y en el otro están con un apoyo simplemente deslizante, y ese apoyo deslizante se hace a través de unos pads de goma, ¿verdad? En las cuales se apoya la viga de la superestructura, que es el tablero por donde pasan los autos. Entonces, al moverse de un lado a otro, puede que el espacio de apoyo no sea lo suficiente y cuando esto se mueve en forma contraria, la superestructura descienda. ¿Y qué ha pasado en distintos terremotos que hemos visto? Y eso tiene que ver con la zona de apoyo es muy corta, ¿verdad? Y puede producir esta demanda. Nosotros vamos a asumir en nuestro análisis esto simplemente para que lo tengan claro, si alguna vez le toca alguna estructura, uno se tiene que hacer estas preguntas, porque al modelarlo, van a modelarlo como un puente, como un todo, y las formas modales y todo va a estar asociada a como que si toda la base estuviera moviéndose de la misma forma, ¿ya? Entonces, nosotros para edificios o para estructuras como las que vamos a ver acá, toda la zona de la base se está moviendo como un conjunto, ¿ya? Por lo tanto, todos se mueven igual, todos sufren la misma aceleración en el mismo instante. Y el otro punto importante es cómo se representa esta aceleración total a medida que sube dentro de la estructura. Esto quiere decir, nosotros tenemos que encontrar cuánto vale la aceleración total que está sometida cada uno de estas masitas, de la masa 1 hasta la masa n en cada uno de estos pisos, ¿ya? Entonces nosotros tenemos nuestro movimiento, la estructura se va a deformar, esta estructura se está deformando en formato de corte, asumiendo que es una estructura más o menos baja, por lo tanto, su esfuerzo simplemente van a ser por corte, porque nosotros también podríamos tener que esta estructura se está deformando por flexión, ¿ya? Como una viga flexión y no tanto como una viga a corte. Nosotros asumimos típicamente estos edificios, nuestros edificios chato con harto muro, se están deformando principalmente a corte. Mientras el edificio sea mucho más largo, voy a tener una deformación más por flexión que por corte. Entonces, pero acá estamos asumiendo lo más simple, estamos deformándonos por corte, por lo tanto tenemos nuestros esfuerzos de corte en cada uno de estos pisos y tenemos nuestra aceleración en la base. Ahora, ¿cuánto es la masa, la fuerza inercial en cada una de estas masas? Perdón. Entonces, nuestra fuerza inercial va a ser igual a la masa por la aceleración total. ¿Y cuánto vale la aceleración total? Si nosotros asumiéramos que esto está igual que hacíamos con nuestro... Simplemente que ahora esto se mueve y lo que tenemos colocado acá arriba es nuestra estructura de n grados de libertad. Y obviamente el carrito al moverse, nuestra aceleración de cada uno de estos pisos, nosotros la podemos asumir que va a ser igual a la aceleración relativa que tiene cada una de estas masas por
la aceleración con que se está moviendo el suelo. Entonces ahí aparece este vector, que es un vector de influencia, ¿ya? En el cual nos dice cómo es la aceleración en cada uno de estos pisos a partir de la aceleración en la base. Después vamos a ver para distintos casos cómo es este vector de influencia dependiendo cómo es la aceleración que tiene nuestra estructura en la base. ¿Esto qué quiere decir? Si solo tenemos aceleración horizontal, vamos a ver que esta va a estar formada por 1. Pero nosotros podríamos también tener a nuestra estructura, en este caso que tenga masa, pero acá generando no solo una aceleración en el suelo debido a un movimiento horizontal, sino también podríamos tener un movimiento de giro, podríamos tener un movimiento horizontal y uno vertical asociado a esos puntos. Podríamos tener esos 3 esfuerzos siendo aplicados en la estructura en la base. Es decir, el sismo no solo produce un movimiento horizontal, sino también produce un movimiento vertical y también podría producir un giro, si es que nosotros asumimos que nuestra estructura es como un todo a partir de un punto. ¿Cuál es ese giro que se está produciendo dentro de nuestra estructura? Entonces tenemos, en este caso, el vector de influencia. Si solo tuviéramos un movimiento horizontal, para este caso, podríamos decir que la aceleración total es igual a la aceleración relativa que hay en cada uno de estos pisos con respecto a la base, más la aceleración del suelo, ¿ya? Que es la aceleración de la base. Y eso nos da que la aceleración total en cada uno de los grados de libertad es igual a, el desplazamiento total va a ser igual al desplazamiento que tiene la estructura relativa con respecto a la base, más el desplazamiento que tiene cada uno de estos. Y esto también lo puedo ver en función de la aceleración, que es donde mejor se observa. Aceleración total, que es lo que nosotros buscamos típicamente. En el tiempo. Es igual a la aceleración relativa que tiene nuestro oscilador, porque nosotros esto es lo que metemos dentro de nuestra ecuación de movimiento, igual a un vector unitario con puros unos, porque solo tenemos desplazamiento horizontal, por la aceleración del suelo. Ground, por eso es la G. ¿Ya? Entonces, al tener ya definido nuestra aceleración total, podemos generar nuestra ecuación de movimiento, en la cual vamos a tener masa por la aceleración total de nuestro sistema. En los otros casos no hacíamos porque la aceleración, como la base estaba fija, la aceleración total era la aceleración con respecto a la base, ¿ya? Y por eso no existía este término. En cambio acá, como no tenemos esfuerzo, sino nuestro movimiento es en la base, estamos en este caso, como en el del carrito, en el cual tenemos nuestra base moviéndose, nuestro sistema, y nosotros estamos midiendo con respecto a este punto inferior. Por lo tanto, necesitamos agregarle a la aceleración la componente de aceleración del suelo. Entonces tenemos este vector de influencia que nos determina cómo es la aceleración en cada uno de los grados de libertad a partir de la aceleración en la base. Y esto es la aceleración total igual a la masa, multiplicado por la masa, perdón. Total, más amortiguamiento por velocidad relativa, más rigidez por desplazamiento relativo es igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, este término es conocido, por lo tanto lo puedo sacar fuera y tenemos masa por aceleración relativa, más amortiguamiento por velocidad, más rigidez por desplazamiento, es igual a menos la masa por el vector de influencia por la aceleración del suelo. ¿Ya? Entonces este es nuestra carga aplicada efectiva sobre este sistema estructural. ¿Y ahora qué podemos hacer? Tenemos que desacoplar el sistema. ¿Y cómo hacemos?
Entonces, ¿cuál va a ser nuestra solución U de t? ¿Cómo la vamos a determinar? ¿Alguien me podría decir? Un U homogéneo más un U particular. No, porque en nuestro sistema está acoplado, las matrices de masa y la matriz de rigidez están acopladas, por lo tanto tenemos que desacoplar esto. ¿Y cómo lo hacíamos en los casos anteriores? ¿Qué tendríamos que aplicar como nuestra solución? ¿Alguien me puede...? ¿Podríamos volver a aplicar la misma solución que teníamos antes, que es el vector o la matriz de vectores propios? Por un vector QDR de t. ¿Podríamos tratar de aplicar este formato? Sí, nada nos impide poder desacoplar a partir de esto. Entonces podemos reemplazar esto derivando, y obviamente este va a ser siempre con respecto al relativo, a la base. Entonces nosotros podemos volver a asumir la misma solución, que son nuestros vectores propios, ¿verdad? O nuestra matriz de formas modales, es decir, una matriz donde cada uno de sus columnas corresponde a un vector propio del sistema. Entonces tenemos nuestro vector propio para cada uno de estos por Q de t igual, o expresado en forma de sumatoria, de igual 1 hasta n, hasta el número de modos o formas modales que tengamos, por phi de nuestro vector de formas modales por Q de r de t. Si derivamos con respecto al tiempo, los únicos que se van a ver afectados son Q de t y Q dos puntos de t, ¿ya? Porque esto no es función del tiempo, porque estamos en un sistema elástico, ¿ya? Por lo tanto, no van a variar las formas modales en nuestro sistema a medida que pasa el tiempo. Esto se mantiene siempre igual. Por lo tanto, simplemente lo que se deriva, al derivar con respecto al tiempo, son las funciones que se amplifican, que nos dicen la amplificación de la amplitud, o nos dicen la amplitud que va a tener cada uno de los modos en cada instante de tiempo. Entonces, reemplazamos nuestra solución dentro de la ecuación de movimiento, volvemos a premultiplicar por la matriz de vectores propios traspuestos, y ¿qué tenemos? Nos queda finalmente nuestra matriz de phi traspuesta por la matriz de masa por phi, que es la matriz relativa, ¿verdad? De masa relativa, que es diagonal. Acuérdense, esta es diagonal, esta también. Y esto, nuevamente, tenemos que asumir que es diagonal, ¿ya? Y para asumir que es diagonal, tenemos que indicar que esta matriz C está dada o por el formato de la matriz de Rayleigh, o a través de una matriz de Cauchy, las que vimos acá, perdón, un segundo. Podríamos determinar que nuestra matriz de amortiguamiento está o en función de la de Rayleigh, de Cauchy, o de Peirce y Wilson, ¿ya? Y con esto tenemos que nuestra matriz es diagonal, y finalmente nuestro sistema lo pudimos desacoplar en n osciladores
de un grado de libertad nuevamente. Entonces ahora tenemos para nuestra aceleración en la base, que obviamente va a ser arbitraria, vamos a tener que hacer algún método numérico, ¿ya? Si pensáramos que es analítico, podríamos asimilar esto a usar la integral de Duhamel, ¿ya? Entonces tenemos nuestra matriz de masa, nuestra matriz de amortiguamiento diagonal, nuestra matriz de rigidez diagonal también. Entonces esto quiere decir, ahora nuestro sistema de n grados de libertad lo hemos llevado a n osciladores de un grado de libertad y lo que encontramos es la ecuación de movimiento para cada uno de las funciones que determinan la amplitud que tiene nuestra forma modal en cada instante de tiempo, ¿ya? Y que la combinación, siempre tenemos que acordar, ¿aló? ¿Ahí sí me escuchan? Ya, perfecto. ¿Tuve mucho rato silenciado? ¿Fue un corto lapsus de tiempo? Ya. Entonces, voy a volver a las anotaciones. Entonces tenemos ahora nuestra ecuación de movimiento para cada uno de estos osciladores de un grado de libertad. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Voy a quitar el video por si es que es un problema con la conexión de internet. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo? Tenemos nuestra ecuación de movimiento para cada uno de estos osciladores de un grado de libertad, ¿verdad? En la cual tenemos nuestra matriz de, nuestra masa equivalente, constante de amortiguamiento y rigidez equivalente para cada uno de estos osciladores de un grado de libertad y la fuerza aplicada sobre el sistema. Donde MR ya sabemos que corresponde a este phi traspuesto por la matriz de masa por phi. Nuestra razón de amortiguamiento, nuestra constante de amortiguamiento la podemos ver simplemente como 2 veces la frecuencia natural por la razón de amortiguamiento asociado al modo R por la matriz por la masa equivalente, o la rigidez igual a phi traspuesto por K por phi, siendo el vector relacionado a nuestra ecuación que determina la amplitud. Y finalmente tenemos este factor LR, que es phi traspuesto por la matriz de masa por el vector de influencia, ¿ya? Y eso está asociado a nuestra G. Entonces, nosotros podríamos ver que es lo interesante, nosotros podemos ver esto de dos formas. Uno es como lo veíamos anteriormente, o lo otro es viéndolo adimensionalmente, en donde tenemos nuestro oscilador, ahora está solo representado por la razón de amortiguamiento y por la frecuencia natural que tenga nuestro oscilador de un grado de libertad, que está relacionado a la frecuencia
que tiene la forma modal que estamos analizando. Y aquí nos queda un factor que es LR partido por MR, que multiplica la aceleración del suelo para poder encontrar la respuesta del oscilador. Nosotros podríamos resolver esto sin este LR y después simplemente a la respuesta multiplicarlo por este factor LR partido por MR. Sí, podríamos hacer eso y eso lo vamos a ver cuando entremos a ver análisis modal espectral. ¿Ya? Entonces, si nosotros lográramos, o UG fuera una ecuación que puede ser representada analíticamente, nosotros sabemos que no porque son valores o esfuerzos arbitrarios en el tiempo, por lo tanto, no es tan válido usar, pero por ahora, por simplicidad, decimos que sí, y podemos aplicar la integral de Duhamel, con lo cual tendríamos la respuesta de nuestro oscilador ante estas aceleraciones en la base a lo largo del tiempo, ¿ya? Y vemos que simplemente es la misma respuesta, solo que amplificada por este LR partido por MR, donde omega D es la frecuencia amortiguada de nuestro oscilador de un grado de libertad, que es simplemente omega R por la raíz de 1 menos la razón de amortiguamiento al cuadrado asociado a la forma modal que estamos analizando R. ¿Y qué podemos hacer ahora? Podemos encontrar la respuesta de nuestra estructura para cada instante de tiempo, simplemente como la combinación que ya hemos dicho varias veces, de nuestra forma modal por la amplitud que tiene esa forma modal en cada instante de tiempo, determinada por esta función QDR, que tiene asociada la frecuencia natural con que se está moviendo nuestro sistema. Y de nuevo aquí sabemos que obviamente la respuesta se va a ver altamente amplificada si es que la demanda a la que yo le estoy aplicando es cercano a la frecuencia natural que tiene nuestro oscilador. Entonces, si yo tengo, y que lo vimos también cuando el profesor Pedro en el ejemplo de este oscilador de 2 grados de libertad, cuando nuestra demanda que estaba en el techo, la frecuencia natural se acercaba a la frecuencia forzante, perdón, se acercaba a la frecuencia natural de nuestro oscilador, veíamos que lo que empezaba a representar el movimiento de la estructura era la forma modal asociada a esa frecuencia, ¿ya? Entonces lo que tenemos es simplemente que nuestro oscilador, a medida que si la forzante se acerca a la frecuencia natural que tiene nuestro modo, nosotros vamos a ver que ese es el modo que más va a participar en la respuesta del oscilador, ¿ya? ¿Qué pasa en un terremoto? Nosotros tenemos muchas frecuencias interactuando en la demanda, ¿verdad? Y tenemos que ver en qué energía viene cada una de esas frecuencias para ver cuánto es la amplificación que se está haciendo de cada una de las formas modales, ¿ya? Entonces vamos a ver que cada una de estas va a amplificar de cierta forma nuestro phi de R, nuestra forma modal, y eso nos va a dar la respuesta en cada instante de tiempo de nuestra estructura de varios grados de libertad. Algo importante, yo sé que lo he repetido varias veces, pero es importante decir que nuestra forma, nosotros si queremos tener la respuesta total de nuestro sistema, siempre tiene que ser la forma modal multiplicado por QDR en el tiempo, ¿ya? Esta ecuación que resolvemos acá es simplemente cómo se está amplificando esta forma modal en cada uno de los instantes de tiempo. Después yo tengo que multiplicarla por la forma modal para poder encontrar cuánto es la contribución de este modo en la respuesta total de la estructura, ¿ya? Y obviamente, si la frecuencia forzante se acerca a la frecuencia natural de alguno de los modos, ese es el modo que más va a estar influyendo en la respuesta de nuestro sistema estructural. También podemos ver la masa efectiva por modo que se puede escribir, y esto vamos a ver de dónde viene la próxima clase, de LR al cuadrado partido por MR. ¿Y qué es esta masa efectiva por modo? Si nosotros tenemos la masa total de la estructura, es decir, yo sumo la masa del piso 1, del piso 2, del piso 3, y combino todo eso, ¿verdad?
si yo calculo para cada una de las formas modales esta masa efectiva y yo sumo cada una de esas masas efectivas por modo, la masa total de esa tiene que ser igual a la masa completa de la estructura. Entonces, esto nos indica para cada una de las formas modales cuánto es la masa efectiva o la masa traslacional que está activando la forma modal que nosotros estamos analizando, ¿ya? Esta es cuánta masa se lleva cada uno de las formas modales, ¿ya? O de los modos de la estructura. Después tenemos, obviamente, las fuerzas internas efectivas, que las podemos calcular por modo y que simplemente sabemos que es la rigidez por cuánto es la contribución de nuestra forma modal a la respuesta del sistema. Y esto que está al lado va a ser nuestra forma modal R por su función de la amplitud en el tiempo. Y lo podemos ver de esta forma o a partir de las formas modales y esta función de amplificación o de amplitud en el tiempo. Y por lo tanto la fuerza total va a ser la sumatoria de las contribuciones de cada uno de esos modos, porque uno los separa, porque uno así puede ver qué modos están contribuyendo más a la respuesta que otros, ¿ya? Y en la próxima clase, cuando veamos la metodología de el método modal espectral, vamos a poder analizar de buena forma cada uno de estos con un ejemplo, en el cual vamos a ir detalladamente analizando cada uno de estas componentes para ver qué significa. Entonces tenemos nuestra fuerza interna por cada uno de los modos. Si quiero calcular la fuerza total, tengo que hacer la sumatoria de cada uno de estas y por lo tanto me queda la sumatoria de 1 hasta n con el número de modos que tengo por la matriz de rigidez. Esta es la matriz de rigidez original de la estructura, porque no la equivalente y no la diagonal, sino la total de la estructura, porque lo que estoy haciendo es multiplicar el desplazamiento, ¿verdad? La contribución del desplazamiento de cada uno de estos modos por el sistema. Es decir, acá yo lo puedo escribir de esta forma también. Está el número de modos por QDR dt. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta hasta acá? ¿Se entiende todo? Si queremos calcular las fuerzas inerciales aplicadas al sistema, simplemente va a ser la masa por la aceleración total del sistema. También podemos calcular cuántos son los esfuerzos de momento volcante que tiene nuestro sistema, cuánto es el corte por piso que está siendo activado, y nosotros siempre sabemos que las fuerzas sísmicas siempre van a ser la masa por la aceleración total. ¿Ya? Eso es algo que tienen que tener claro. Unas cosas son los esfuerzos internos que uno tiene y otras son los esfuerzos sísmicos completos, que está dado por la aceleración total del sistema, que es masa por aceleración. Por lo tanto, si yo quiero calcular cuánto es el corte por piso, voy a tener que hacerlo con las fuerzas inerciales totales. Entonces tengo S por F de I de T, ¿ya? Entonces esto quiere decir la fuerza inercial que está dada por la masa por la aceleración total del sistema en cada uno de los grados de libertad. Y este vector S es simplemente un vector que está formado por 1 y lo que vemos es que la primera columna tiene puros 1, la segunda columna el primer término es 0 y el resto es 1, es decir, es una matriz diagonal donde tiene la diagonal, la parte inversa, la parte de abajo, perdón, de esta matriz son puros 0 y la parte superior son 1. Eso quiere decir, si nuestro vector está ordenado en el que el primer componente es el primer piso, la segunda componente del segundo piso, el tercero y así sucesivamente, si yo quiero calcular cuánto es el corte que hay en la base, va a ser la sumatoria de las fuerzas inerciales en todos los pisos. Y esto es lo que hace este vector.
Si yo multiplico S por el vector S, F1, que voy a tener es una sumatoria de todas las componentes de F1. Si me voy a cuánto es el corte en el segundo piso, obviamente voy a tener que eliminar el corte que está en el primero y sumar de ahí hacia arriba. Y así sucesivamente, y el del techo va a ser solo lo que contribuye la fuerza inercial del techo. Y por eso es esta matriz diagonal con puros 1 en la parte superior. Si quiero el corte basal, obviamente es la suma de todas las fuerzas inerciales de cada uno de estos pisos. ¿Y por qué puedo hacer esto? Porque lo que yo tengo es la fuerza que se está generando en cada uno de los pisos. Si yo quiero ver cuál es el corte que está pasando por cada uno de los pisos, obviamente tengo que hacer la suma de las fuerzas inerciales que hay en todos los pisos que están arriba del punto donde estoy haciendo el análisis del esfuerzo de corte. Ahora, si yo quiero el momento volcante, ahora el momento volcante, ¿cómo va a ser? Va a ser la sumatoria de todos los pisos de la altura de la fuerza inercial con respecto a ese piso. Esto quiere decir, yo lo puedo ver Z, esta matriz Z, por F inercial, en donde tengo obviamente el primer piso, esto estoy viéndolo de esta forma, y así sucesivamente. Por lo tanto, tengo la fuerza inercial en el primer piso, fuerza inercial en el segundo piso, fuerza inercial en el tercero y fuerza inercial en el cuarto piso. Por lo tanto, si quiero saber el momento volcante, va a ser ese brazo, que es H1, voy a tener el segundo, que va a ser H1 más H2, siendo H1, H2, H3, H4, y así sucesivamente. Entonces mi momento volcante va a ser simplemente la fuerza inercial por el brazo que se produce, la fuerza inercial por el brazo, la fuerza inercial por el brazo. Si voy acá, este es H1 más H2 más H3. Y así sucesivamente, si voy al cuarto, voy a tener H1 más H2 más H3 más H4. La altura completa con respecto a esa fuerza me da el momento volcante. Y obviamente esto también va a ser una matriz diagonal, porque si estoy en este piso y quiero saber cuánto es el momento volcante hasta este punto, simplemente H4 por la fuerza inercial. Si voy acá, voy a tener que va a ser este F1 por H4 más H3. Me va a dar la más lo que le voy a sumar de H3 por FI de 3. Y así sucesivamente. Y el otro es verlo a partir de los cortes. Y por eso esta matriz es un poco distinta, porque ahora yo tengo la acumulación de cortes por piso y por lo tanto puedo hacer la multiplicación directa de las contribuciones de cada uno de estos cortes al momento total de la estructura. Porque son importantes conocer el momento volcante y la fuerza de corte basal. ¿Alguien me podría decir por qué es importante saber esos términos? ¿Qué me permite hacer por lo menos el momento volcante? Exactamente, para el diseño de las fundaciones. Por lo menos el momento volcante en el corte me permite ver cuánto es el momento volcante que hay en la fundación y de esa forma poder analizar la fundación. Si la fundación se va a levantar, cuánto va a ser la presión en el suelo debido a la carga sísmica, ¿verdad? Y el corte, obviamente, si la estructura es capaz de tomar ese esfuerzo a nivel de la base o de sus elementos de fundación. Entonces, después vamos a ver la próxima clase lo que corresponde a nuestro sistema con análisis modal espectral, que es el que nosotros usamos en la norma sísmica y que es importante.
Y lo otro es que nosotros tenemos, y ahora vamos a terminar con lo del vector de influencia. ¿Qué es el vector de influencia? Lo habíamos visto arriba, que obviamente si yo tengo un esfuerzo horizontal, simplemente el vector de influencia va a ser de puros 1 por la aceleración del suelo. Pero ¿qué pasa si nuestro vector de influencia, ahora nuestro esfuerzo es un giro en la base? Y ese giro es positivo, ¿verdad? Esto va a generar que la estructura se deforme en esta forma cuando se mueva. Por lo tanto, nosotros sabemos que nosotros lo que queremos ver es el movimiento horizontal de cada uno de estos pisos. Por lo tanto, ¿cuánto vale este movimiento si estamos hablando de pequeñas deformaciones? Entonces, ese pequeño desplazamiento que se produce ahí debido al giro en la base va a ser simplemente el giro por el brazo. Y negativo porque me produce un desplazamiento en el sentido contrario. Entonces, un giro positivo que corresponde a un giro de la regla de la mano derecha, en la cual tenemos el desplazamiento, ¿verdad? Se produce este giro, un movimiento en el sentido contrario, que va a ser el brazo de palanca a esa posición por el giro, el brazo de palanca por el giro, y así sucesivamente. Si tenemos un desplazamiento horizontal, podemos ver lo mismo. Entonces, si nosotros nos vamos a un complejo, vamos a ver que simplemente si tenemos el vertical, el horizontal, aceleraciones, como habíamos visto al principio, más un giro, ¿qué pasa a este elemento? Los grados de libertad 1 y 2, si nosotros vemos cuánto es la aceleración que se produce horizontalmente debido a este set de desplazamiento, nosotros vamos a ver que va a ser la aceleración horizontal que se produce en la base, obviamente la contribución, más lo que se produce debido al movimiento que produce UG, que va a ser el brazo que hay desde esta posición hasta la posición del desplazamiento 1. ¿Ya? Si vemos L2, que es el vertical, va a ser función de cuánto es la aceleración vertical que se produce en nuestro oscilador, más el brazo de palanca que produce el movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Si esto se mueve UG, lo que yo voy a ver que esto se movió es de esta forma. Y por lo tanto, solo voy a tener consideraciones de pequeñas deformaciones que me van a generar un movimiento horizontal positivo y un desplazamiento acá debido, uno, a ese brazo que se produce acá, y el desplazamiento horizontal, vertical, perdón, va a ser debido a ese brazo. Entonces tenemos por L, y obviamente un movimiento de giro positivo produce un desplazamiento positivo en 2, pero negativo en 1. Y por eso es que es menos H y es L. Y lo mismo pasa ahora con este término L3, que es en función. ¿Y por qué el 4 no tiene nada? ¿Alguien me podría decir por qué este es 0? ¿Por qué ese desplazamiento es 0? ¿O por qué no pongo algún brazo de palanca? Porque la posición, si estamos hablando de pequeñas deformaciones, cuanto baja esto, va a ser casi igual a la suposición, por lo tanto, se ignora, ¿ya? Y por eso este valor, como está en la misma posición, ¿verdad? A diferencia de tenía este brazo para poder generar el desplazamiento vertical, por eso este último se pone en 1. Y este es el vector de influencia. Entonces ahora si nosotros tuviéramos nuestro oscilador de 1 grado de libertad, de n grados de libertad, nosotros diríamos que esta es la influencia para cada uno de los grados de libertad que está asociado a nuestra estructura, que tendría 1, 2, 3 y 4 grados de libertad. ¿Ya? Entonces vamos a quedar hasta acá el día de hoy. ¿Hay alguna duda o consulta?